¿Cómo están? Yo soy la contadora pública colegiada Luri Pravia Guerrero y el día de hoy veremos un tema muy interesante como son los estados financieros. Antes, agradecer a la Municipalidad de Ventanilla, a la Gerencia de Desarrollo Económico por los talleres virtuales y también hacerles recordar el uso de las medidas de bioseguridad como son la doble mascarilla, el lavado constante de las manos y el distanciamiento social. Iniciemos. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver un tema súper interesante como son los estados financieros. Partiremos de lo que nos indica nuestra NIC número 1. La presentación de estados financieros indica que estos constituyen una representación estructurada de la situación financiera y de rendimiento financiero de una entidad. Como sabemos, y lo hemos mencionado en clases anteriores, el objetivo de los estados financieros es proporcionar, suministrar información a los distintos usuarios para la toma de decisiones, ¿no? Y vemos que los distintos usuarios son varios. Está la administración, está la misma SUNAT, a través de los tributos, están los accionistas para saber cuánta utilidad hay que repartir, están los mismos trabajadores para saber cuánto le toca de participación de utilidades y están instituciones públicas que se valen de esta información para, por ejemplo, elaborar cuadros estadísticos como es el caso de INEI. Vamos a hablar de los objetivos de los estados financieros. Como habíamos dicho, el fin máximo de los estados financieros es proporcionar información para la toma de decisiones. Hay dos estados financieros principales, jóvenes, como es el estado de situación financiera y el estado de ganancias y pérdidas. Vamos a ver el estado de situación financiera que nos va a informar acerca del activo, pasivo y patrimonio de lo que tiene la empresa a la fecha de elaboración del balance. Mientras que en el estado de ganancias o pérdidas, o también llamado estado de resultados, tenemos como elementos ingresos y gastos en los que se incluyen las ganancias o pérdidas, también las aportaciones de los propietarios y distribuciones de los mismos en cuanto al estado de cambios en el patrimonio neto y uno de los últimos estados financieros como es el de estado de flujo de efectivo. En este PPT, jóvenes, tenemos cómo están estructurados estos dos estados financieros principales. Por un lado, el estado de situación financiera y por el otro lado, el estado de resultados. Tenemos que dentro del estado de situación financiera, como ya habíamos mencionado, el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿no? Que nos determina cuál es la posición financiera de la empresa, ¿no? Recordemos los tres conceptos básicos o los tres elementos básicos de este estado financiero, como son el activo, el pasivo y el patrimonio. Teníamos que el activo son todos los bienes que la empresa posee o que están a favor de ellos, bienes, recursos y derechos. Mientras que en el pasivo, por el otro lado, son obligaciones frente a terceros, ¿no? A proveedores, al Estado y a los mismos trabajadores. En el patrimonio tenemos que se resuelve mediante una ecuación que es activo menos pasivo es igual a patrimonio, ¿no? Allí tenemos los recursos aportados, los excedentes generados, otras partidas según disposiciones legales, estatutarias y contractuales. Mientras que por el otro lado tenemos el estado de resultados, que nos va a determinar si la empresa ha ganado o ha perdido en el año. Por lo tanto, sus elementos serán los ingresos, el costo de venta, el gasto y lo que va a determinar una ganancia o pérdida en el ejercicio. Ambos y conjuntamente con los otros estados financieros permiten a los distintos usuarios la toma de decisiones. Vamos ahora a profundizar el estado de situación financiera. Recordemos que la presentación de los estados financieros nos lo establece nuestra NIC 1, nuestra Norma Internacional de Contabilidad 1.
¿Qué nos dice la NIC 1 con respecto al estado de situación financiera? Nos dice que es un estado que muestra la posición financiera de la empresa a una determinada fecha. Y esto es justamente, jóvenes, lo que se diferencia con respecto al estado de resultados. Porque, como sabemos, en el estado de resultados se da por un periodo determinado. Tiene una fecha de inicio y una fecha de fin que por lo general es el mismo periodo económico, mientras que el estado de situación financiera nos va a informar desde que la empresa inició actividades hasta la fecha de corte para el balance. Por eso es que comparan a este estado financiero como una fotografía, ¿no? Recordemos, cuando nosotros nos tomamos una foto a los 20 años, no es igual que cuando nos tomamos una foto a los 40 años, ¿cierto? En 40 años ya aparecen nuestras líneas de expresión. Asimismo es el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque te informa desde que la empresa inició actividades hasta la fecha de corte, a diferencia del estado de resultados que sí te informa por un periodo económico. ¿Ok? Bien, y en el estado de situación financiera de las empresas comprende, o dentro de sus elementos está el activo, el pasivo y el patrimonio neto. ¿Ok? Vamos a ver la estructura. Miren, acá tenemos un modelo de cómo se estructura el estado de situación financiera, ¿no? Recordemos aspectos importantes de este estado financiero. Uno, nos permite determinar la posición financiera de la empresa. ¿Cuánto tengo como activo? Es decir, cuántos derechos, cuántos recursos, cuántos bienes cuenta la empresa o están a favor de ella. Mientras que por el otro lado tenemos el pasivo y el patrimonio. Y recordemos que el pasivo van a ser las obligaciones frente a tres sujetos: al Estado, a terceros y a trabajadores. Y por el otro lado también tenemos el patrimonio, que justamente es la diferencia de nuestro activo. Una vez deducido, una vez restado todo nuestro pasivo, nos va a dar el patrimonio. Importante, chicos, también mencionarles que este estado financiero se expresa en moneda de curso legal de nuestro país, que en el caso de Perú es el sol, ¿no? Además, es importante mencionar que la estructura de este estado financiero tiene por un lado el activo, por otro lado el pasivo y por otro lado el patrimonio, que ya lo habíamos mencionado, pero acá quiero recalcar algo, jóvenes. El activo se presenta de manera más líquida, es decir, primero, como vemos aquí, jóvenes, se presenta el efectivo y equivalente de efectivo, luego están las cuentas por cobrar comerciales, luego están inventarios. ¿Qué es lo más líquido? Lo que la empresa tenga en dinero, ¿no? Por eso es que primero está el efectivo y equivalente de efectivo. Luego, las cuentas por cobrar. Y por último, el tema de los inventarios. Ahora, también nuestro estado financiero está conformado por el activo no corriente, que es aquel activo, aquellos bienes, recursos y derechos que van a vencer, que se van a transformar en un tiempo mayor a un año. ¿Ok? Lo mismo ocurre con el pasivo, que también tiene una parte corriente y una parte no corriente. Entonces, como pasivo habíamos dicho que son las obligaciones, vamos a ver que dentro del corriente son aquellas obligaciones que van a vencer dentro del año, mientras que el pasivo no corriente son aquellas obligaciones que su vencimiento son a más de un año. Lo que no ocurre con el patrimonio. El patrimonio no tiene esta división de corriente y no corriente. Ahora bien, vamos a ver o vamos a profundizar el estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero que toma como base un periodo económico. ¿Se acuerdan? La diferencia que habíamos dicho, que en el estado de situación financiera te informa desde que inició operaciones hasta la fecha de corte del balance. En este estado financiero no. En este estado financiero, como su fin es demostrar o determinar cuánto ganaste o cuánto perdiste, se toma por un periodo económico. Es decir, del 1 de enero de un determinado año al 31 de diciembre de ese determinado año. ¿Ok?
Entonces, además, este estado financiero, este estado de resultados, tiene como elementos los ingresos, los gastos, ¿no? Cuando se producen los beneficios o las pérdidas que haya generado la empresa en un periodo de tiempo para analizar esta información y en base a esto tomar decisiones de negocios. Claro, este estado financiero me permite tomar decisiones, permite al administrador tomar decisiones. Si yo sé que tengo una ganancia significativa, entonces podré invertir, pero si mi estado financiero obtiene pérdidas, entonces tengo que tener la cautela de no endeudarme más de la capacidad de generar ingresos, ¿no? Y acá tenemos un modelo de la estructura de este estado de resultados. Como les había mencionado, jóvenes, el estado de resultados sí es de un 1 de enero al 31 de diciembre de un determinado año. En este caso, en este ejemplo, es del 2018. También todo estado financiero tiene que estar expresado en la moneda de curso legal de nuestro país, que en el Perú es el sol. ¿Por qué principio? Por el principio moneda común denominador. Recordemos, habíamos visto principios de contabilidad, ¿no? Y uno de ellos es moneda común denominador, que nos implica o que nos llama a contabilizar en la moneda de curso legal de nuestro país, ¿no? Y por ejemplo acá tenemos ingresos de actividades que son 452.000, tenemos un costo de ventas que se le resta, porque recordemos, jóvenes, que el costo de ventas, o definamos mejor dicho que el costo de ventas son todos aquellos desembolsos, todos aquellos gastos, todos aquellos costos que la empresa incurre para producir un determinado bien, ¿ok? O para producir esta determinada ganancia. Ah, perfecto, en este caso tú tuviste 452.000 soles de ventas, ¿no? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto desembolsaste para generar esta venta? 96.000 soles. Por lo tanto, vas a tener una ganancia bruta de 356.000. A eso les tienes que restar el gasto de ventas, el gasto de administración, la depreciación, los alquileres, los sueldos, los aportes de salud, otros gastos operativos, para que la diferencia te dé la ganancia o pérdida por actividades de operación. Luego le restarás los gastos financieros para obtener los resultados antes de impuestos, y una vez calculado el impuesto vas a obtener tu ganancia neta del ejercicio. Así se determina un estado de resultados. Bien, vamos a ver nuestro tercer estado financiero, el estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Qué nos muestra? ¿Para qué nos sirve este estado financiero? Este estado financiero nos va a mostrar cuáles son las variaciones ocurridas en las cuentas patrimoniales. ¿Y cuáles son las cuentas patrimoniales? Recordemos que una de las más importantes cuentas que se encuentran dentro del patrimonio es el capital, que es el aporte de todos los accionistas para iniciar una empresa. También se encuentran las primas de emisión, las acciones de inversión, otras reservas de capital, los resultados acumulados y otras reservas de patrimonio durante un periodo determinado, ¿no? Y por ejemplo, aquí vemos claramente cómo está estructurado un estado de cambios en el patrimonio neto. Miren con qué saldo inicia, ¿no? Y las variaciones que ha sufrido de cada cuenta patrimonial, ¿no? Dando un resultado, un saldo al 31 de diciembre de 1.125.791. Este estado financiero, ¿qué me permite o qué decisión puedo tomar a partir de este estado financiero? Ah, muy importante. Puedes tomar, por ejemplo, si te falta capital, ¿no? Puedes invertir más, ¿no? Va a depender ya de la visión que tengas como empresa. Vamos a ver el siguiente estado financiero, el cuarto estado financiero, que es el estado de flujos de efectivo. Este estado financiero, jóvenes, según la NIC 7, la Norma Internacional de Contabilidad 7, nos va a informar acerca de las variaciones
o el movimiento que ha tenido nuestro efectivo y nuestro equivalente de efectivo para un periodo determinado. Recordemos, como su mismo nombre nos indica, como su mismo nombre nos plantea, es flujo de efectivo. Todo aquello que sea dinero, todo aquello que represente dinero, todo aquello que sea equivalente de dinero va a estar dentro de este estado de flujo de efectivo. Nos muestra el efectivo y el equivalente de efectivo que han sido generados por las actividades de operación, inversión y financiamiento de una empresa, ¿no? Entonces, este estado financiero se estructura a partir de estas actividades de operación, de inversión y de financiamiento de una empresa. Miss, este estado financiero, ¿para qué me permite? Para que sepas con cuánto dinero cuentas. Recordemos que un recurso muy importante dentro de la empresa, jóvenes, es el recurso económico, la cantidad o la capacidad de generar dinero. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí que este estado de flujo de efectivos, ¿no? Está dentro de ellos las actividades de operación, inversión y financiamiento, ¿no? Entonces, dentro de las actividades de operación van a estar los pagos de impuestos, las compras de mercaderías, los pagos de multa, ¿no? Los cobros de ventas, los gastos de representación, los pagos por la compra de computadoras, ¿no? Miss, ¿por qué acá en las compras de computadora hay una parte en operación y una parte en inversión? ¿No? Por la depreciación. La que se genere en este año va a constituir un gasto por actividad operacional, mientras que la diferencia o su valor restante va a ser inversión. Vamos con los préstamos. Los préstamos van a clasificarse dentro de las actividades de financiamiento. Los intereses de los préstamos van a ser actividades de operación, el pago de los sueldos de operación, el pago de los accionistas, la compra de acciones también va a ser de operación, el pago a cuenta del impuesto a la renta también va a ser de operación y el pago de ITF también va a ser de operación, ¿no? Y así tenemos un saldo final, ¿ok? De 318.023. Bueno, hay un estado financiero muy importante, jóvenes, que nuestra norma internacional de contabilidad 1 nos plantea también como estado financiero. Algunos autores no lo consideran un estado financiero. Sin embargo, lo voy a mencionar porque nuestra NIC 1 sí nos lo plantea como un estado financiero más, que son las notas a los estados financieros. Miss, ¿y qué son las notas a los estados financieros? Las notas de los estados financieros, jóvenes, son detalles, explicaciones de las cuentas de nuestros estados financieros. Por ejemplo, jóvenes, miren, tenemos por acá nuestro estado de situación financiera, ¿ok? Tenemos acá en cuentas por cobrar comerciales 26.000 soles. ¿Qué nos detallan las notas de los estados financieros? Nos va a detallar cuánto o qué clientes nos deben que suman 26.000 soles, ¿no? En las notas de los estados financieros estará el cliente A me debe 10.000, el cliente B me debe 4.000, el cliente C me debe 5.000, ¿no? Y otros me deberán la diferencia, que en total me llegará a sumar 26.000 soles, ¿no? Además, también las notas de los estados financieros me detallarán las políticas, los lineamientos, los principios, las normas internacionales utilizadas en la elaboración de estos estados financieros. Bien, jóvenes, esto sería todo por nuestro tema de estados financieros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bien, jóvenes, esto es todo por el día de hoy. Espero que este tema de estados financieros sea de buen provecho para ustedes. Antes, agradecer a la Municipalidad de Ventanilla, a la Gerencia de Desarrollo Económico por los talleres productivos virtuales, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias.